Bueno, y hoy estamos día lunes 31, el último día del mes, el primer día de la semana, y estamos agradecidos con el Señor. Y déjenos contarles que hoy vamos a leer sobre un texto de Génesis 45, 4 al 20. Y déjeme contar, esto es un ejemplo magnífico de celebrar la recuperación de la pérdida, y la encontramos en la vida de José. Saben que José tenía grandes sueños, José tenía grandes promesas de parte de Dios, y de la noche a la mañana lo fue perdiendo todo, y pasando crisis, valles, montañas, pero al final de cuentas podemos ver la mano de Dios obrar y cómo la misericordia de Dios lo llevó a través del dolor, la traición, las injusticias, y Dios restauró. Esa es la promesa que vamos a escuchar en la palabra del Señor. ¿Y por qué en la palabra del Señor? Amigo, aquí encontramos la Biblia, es viva y es eficaz, y no solo es viva y eficaz, pero aparte de todo, es útil para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ¿sabes qué? Dios te va a ir hablando a través de la Escritura todos los días de tu vida. Y hoy el texto, estoy seguro que nos va a conectar. Nicky lo va a arrancar, pero no sin antes ver esta cortina de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro de los Dios. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y comenzamos. Entonces José les dijo, escuchen bien, acérquense a mí. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya había habido 2 años de hambre en todo el país, y aún faltan 5 más en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, quien me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa, y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero dense prisa, vayan con mi padre y díganle esto de mi parte. Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. El versículo 10 dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes, yo te alimentaré ahí, para que no te falte nada, ni a ti, ni a tu familia, ni a nada de lo que tienes, pues aún estás o están por vencer o venir 5 años de hambre. Ustedes y mi hermano Benjamín lo están viendo, que soy yo mismo quien les habla. Así que cuéntenle a mi padre de toda mi riqueza en Egipto y de todo lo que han visto. Pero dense prisa y traigan aquí a mi padre. Y llorando José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Llorando también, José besó luego a todos sus hermanos, y luego sus hermanos hablaron con él. La noticia llegó a la casa del faraón. Le dijeron, han llegado los hermanos de José, lo cual agradó al faraón y a sus siervos. Entonces el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos que carguen con sus bestias y que regresen a la tierra de Canaán, que tomen al padre de ustedes y a sus familias y que vengan a mí. Yo les daré a ustedes lo mejor de la tierra de Egipto y ustedes comerán de la abundancia de la tierra. Y tú ordénales que hagan lo siguiente, que tomen de la tierra de Egipto carros para sus niños y mujeres, y que vengan y traigan al padre de ustedes. Y no se preocupen por sus enseres, porque de ustedes será lo mejor de la tierra de Egipto. Queridos amigos, muchas veces hemos utilizado este texto de la historia de José para hablar de sueños, para hablar de todo lo que Dios tiene para ti, para hablar de promesas, pero muy pocas veces repasamos o reparamos en cuánta tragedia vivió José. Y cómo tuvo que haberse mantenido él en el peor día de su vida constantemente. O sea, no solamente fue vendido, bueno, primero tirado en una cisterna. Cisterna es la palabra, una cisterna, abandonado, luego vendido. Después de ser vendido, él pasa a ser una persona prominente donde estaba, luego lo toman de ahí, lo acusan falsamente, equivocadamente por ser guapo. Me culpan Y por vestirse bien. Le dolía la cara por ser tan guapo, de verdad. Y literalmente le costó el ser guapo y lo mandaron a la cárcel porque no quiso acostarse con la mujer de su jefe. Y después de estar en la cárcel, Dios lo saca de ahí y lo levanta. Hacemos corta una historia de muchos capítulos de y 13 muchos años. 13 años, fueron 13 años, imagínate. Hacemos corta la historia y no nos damos cuenta que él tuvo varios peores días de su vida. Ajá. Varios de esos días. Yo me imagino a José cuando fue encarcelado, o José en la cisterna, o José en cualquiera de estas condiciones que vimos, diciendo, pero ¿qué pasó? Yo tenía promesas, Ajá. yo tenía sueños, yo tenía promesas de parte de Dios, pero ¿qué pasó?
¿qué onda pues? O sea, ¿qué onda? Y de repente decir, Señor, pero al final de cuentas no me voy a quejar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y su integridad lo mantuvo correcto, y una actitud que tenía que tener. Amigos, el tema está servido el día de hoy. No, así total, cual desayuno, cual buffet. ¿Cuál ¿Qué buffet te de parece? desayuno? ¿Qué querés desayunar? Y yo, fíjate que estaba pensando y meditaba, ¿será que pasó por la mente en José que él era pues el escogido por alguna razón? Es decir, vamos a ponerlo así, si tú estás viviendo esa situación y te has preguntado ¿por qué yo? ¿Será porque Dios tiene para ti un plan diferente? Porque eres quizás el más fuerte, el más resiliente, el más sabio, y por eso Dios te escogió a ti. Porque escucha lo que dice el verso 6. Dice, Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarle la vida. Y más adelante en el verso 7, pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia y para darles vida y mediante una gran liberación. Es decir, de esa situación que probablemente estés viviendo, tal vez eres tú porque eres el resiliente, eres el fuerte o eres el que tiene mayor esperanza. Independientemente, tú puesto los pies en Cristo Jesús, puesta la mirada hacia adelante, Dios puede hacer de esa situación difícil también algo que sirva de mucho testimonio, Nikki. Y vemos cómo, o sea, situaciones difíciles, lo estás diciendo tú, está en la Biblia, que hay situaciones difíciles y vamos a experimentar dificultades cuando estemos en esta vida, pero vemos cómo el enfoque de José se centra en ¿para qué? O sea, para preservación de vida me trajo el Señor, y no solo en todo lo que hizo con los graneros en Egipto en el tiempo de hambre, sino en preservar la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que incluso nos compete a nosotros mismos, en cómo vemos cómo Dios actúa, y Dios siempre se hace presente, no solo en la vida de José, sino en la vida de Jacob. O sea, yo me pongo a pensar en el papá de José, en la pérdida de un hijo. Imagínense, del hijo favorito. Ya para cuando José encontró a sus hermanos, tal vez tendría 39 años, y cuando le llevan la noticia a Jacob, dice la Biblia que él se queda atónito. Y cuando él ve todo lo que mandó José y lo que los hermanos le cuentan, dice que su espíritu revivió. Y cuando Jacob agarra camino en el desierto para ir a encontrarse con su hijo, que él pensaba que estaba muerto, la Biblia dice que Dios se le aparece y le dice, no temas por ir a Egipto, porque yo te voy a llevar ahí y voy a hacer de ti ahí una gran nación, y también te voy a regresar. Y vemos cómo también se le aparece a Isaac, el hijo de Abraham, después de la promesa que le hizo a Abraham. Y si nosotros vamos a los textos, hoy estamos hablando de fe que Dios restaurará, vemos cómo ellos son parte de un linaje en donde Dios viene prometiendo y Dios viene conviviendo con ellos, asegurándoles que va a estar con ellos, independientemente si están en una prueba de hambre, si están en una prueba de muerte. Dios les dice, yo hice un pacto contigo y con tus padres, y yo voy a estar contigo en todo momento. Entonces creo que esa es la clave, nosotros buscar del Señor todos los días y que Él nos diga, acá voy a estar y mis promesas no fallan y mi fidelidad tampoco. Es impresionante porque cuando leemos aquí y cuando lo leemos en la versión de la Reina Valera 60, dice, Dios me envió aquí. Él está hablando a sus hermanos y le dice, no se preocupen, no tengan temor, porque Dios me envió. Pero en realidad, cuando uno se pone a leer, ¿verdad?, un poquito más el contexto, la idea es, no se preocupen porque Dios estaba detrás de todo esto, ¿verdad? No es que Dios lo hubiera enviado ahí porque Dios es un Dios bueno y quiere solo buenas cosas para nosotros, pero permite a veces momentos difíciles como el peor día de nuestra vida, pero con un propósito. Y me gusta muchísimo entonces porque cuando lo leemos así, no se preocupen porque Dios estaba detrás de todo este plan, ¿verdad? Él me envió, y fíjense que también al leer usa un término en una de las traducciones y dice como que lo había enviado anticipadamente, porque el plan de Dios era llevar a la familia de José a Egipto en ese momento, pero a José lo envió antes, porque si hubieran llegado juntos no hubieran tenido todos los beneficios que tuvieron con José siendo el segundo después de Faraón en Egipto. Entonces, es lindo pensar que Dios en todo su plan había movido tanto. Es que miren, en la vida de José uno puede ver, ¿verdad?, tantas piezas moviéndose, Dios obrando para que José pudiera llegar en ese momento, y que a pesar de que pasó por momentos muy, muy difíciles, Dios lo preparó a través de esos momentos para poder llegar y preparar el terreno y el camino para que su familia después llegara. Y ahí nosotros conocemos la historia, porque llegan y se quedan por unos cuantos años ahí en Egipto, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque José, durante toda la historia, se nos dan pincelazos de que de veras él entendía que valía la pena servir al Señor, que valía la pena mantenerse en integridad,
Pero yo siento que cuando al final él le habla a sus hermanos y les dice esto, lo que está diciendo es, ahora entiendo que todo tenía una razón de ser, que había un plan de Dios, que Dios tenía, es eso, que tenía un propósito para esto, y por eso es que les dice, no se preocupen. No se preocupen porque no me dolió, ¿verdad? Sino, no se preocupen porque Dios tenía un plan. Entonces, cuando nosotros podemos llegar a ese momento y decirle, Señor, por favor, muéstrame por qué lo estás permitiendo, para qué lo estás permitiendo, cuál es tu plan. En ese momento, cuando nos damos cuenta, es cuando uno dice, ala, Señor, entonces todo eso, aunque dolió, valió la pena, ¿verdad? No es que nos guste ser, no somos masoquistas, no es que nos guste el dolor, ¿verdad? No es aquello, porque yo he oído cristianos que es así como, dame más, Señor, ¿verdad? Porque yo aguanto. Para esto nací. No, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, es, Señor, por favor, muéstrame a través de esto qué quieres hacer en mí. Y cuando, no sé si, bueno, estoy seguro que les ha pasado, y uno en ese momento, hay un momento en todo eso que uno es como que se conecta y uno dice, esto era, gracias. Entonces ahí es donde ya se convierte hasta fácil decir, gracias, Señor, ¿verdad? Porque tú lo permitiste con un propósito. Y fíjate que esa palabra es importante y es que no había despropósito en todo, ¿verdad? O sea, a veces hablamos de propósito, pero no del despropósito que no hallamos en algo. Fíjense que leyendo un comentario de Génesis 45, porque esa historia está narrada o centrada un poquito en el triunfo al final de José. Sin embargo, como Monique decía, Jacob, su padre, tuvo que tomar decisiones. Y este comentario dice que cuando José lo invita a venir, dice, llegó en el momento que Jacob tuvo que decidir ir a Egipto. En el pasado Dios había ordenado a Abraham y a su padre Isaac que se mantuvieran fuera de ahí. O sea, había una instrucción de parte de Dios y Jacob tenía centrado en su mente eso. O sea, él estaba seguro de que era una tierra donde no tenía que ir. Él le consulta al Señor. Entonces, la pregunta, ¿debía Jacob ir a la tierra de Egipto tal como su hijo José le estaba pidiendo? Solo miren la integridad de este hombre. Porque este hombre tenía que decidir, ¿verdad? O sea, amaba a su hijo, habían señales de que estaba vivo, pero era un hombre que le consultaba todo a Dios. Y cuando has pasado un duelo y estás en el peor día de tu vida, no debes dejar de contestarle y preguntarle y decirle al Señor, Señor, ¿hago o no hago? ¿Me muevo o no me muevo? Entonces dice aquí, antes de tomar esta decisión, Jacob buscó a Dios y su voluntad, quien le confirmó que debía ir. Y finalmente esto resultó en una gran bendición nacional. O sea, la bendición que causó Jacob a raíz de preguntarle a su Dios trajo una bendición para todo el país. Y luego dice, en esta etapa de Jacob, Dios estaba presente en cada paso que daba. Querido amigo, esa es la historia de Jacob que concluye con la vida de su hijo José, donde Dios redime. El tema de hoy tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Porque finalmente, ten fe, Dios redime, Dios restaura. Es lo que Dios va a hacer. Y creo que es importante, querido amigo, que estás ahí, que te preguntes, ¿ya viste tu vida como algo concatenado? Que no solo se trata de ti, se trata de tus papás, se trata de tus hijos, porque es un Dios de generaciones. Y todo, absolutamente todo lo que tú estés viviendo, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, Nikki, a bien. Y yo, ahorita que te miraba y te veía a los ojos, me recordé a esa muchachita que conoces hace muchos años, cuando todavía eras novia de Bobby y cuando tu papito estaba aquí en esta tierra. Y yo me pregunto, ¿se hubiera imaginado tu papi alguna vez lo que tú ibas a llegar a hacer, lo que ustedes como familia iban a hacer en el peor día de su vida? Imagínate eso. Y es que ahí es donde, en la oscuridad, en la debilidad de uno, es donde Cristo se fortalece, donde Dios aparece. O sea, en las fuerzas de uno no es, sino es en ese momento tan oscuro. Y por eso es que a veces no apreciamos esos momentos, pero que con el tiempo, Antulio, nos damos cuenta que son maravillosos y nos forman. Así es, nos forman, y no solo nos forman, sino que nos forman a nosotros para ser la mejor versión para los que vienen después. Y es que, Agner, yo creo que eso es lo que al final de cuentas nosotros no logramos ver el cuadro, solo vamos viendo como pequeños episodios que sí es un todo. Sí, mira, yo muchas veces me ha pasado y tal vez hago también la recomendación a nuestros oyentes y televidentes es, en ese momento difícil, en ese momento malo, preguntarle a Dios, dame un vistazo del futuro. Tú sí lo puedes ver, yo no lo puedo ver. Dame un vistazo al futuro. Me lleno de esperanza en ti y me lleno de valentía porque yo no puedo ver. Yo en este momentito veo mi aflicción y las dificultades y me imagino lo peor, pero tú ves lo mejor. Ayúdame a ver un vistazo del futuro y muchas veces poniéndonos en esa posición o en esa dimensión de pensar que viene algo mejor. Y cabalmente, como iniciabas este segmento diciendo, después del día malo, cuando está lloviendo muy, muy fuerte, pensamos que esto no se va a ir, pero vendrá la calma, vendrá la paz, vendrá nuevamente un nuevo amanecer. Las misericordias del Señor están ahí, entonces llenémonos de así. Y ahorita que estaban platicando ustedes eso, porque de verdad que lindo lo que Antulio nos hacía reflexionar, y es,
¿Sabes eso? Dios está viendo la película completa. Sí. Y eso creo que es algo que a nosotros nos cuesta mucho porque es como cuando uno físicamente, literalmente, uno se pone a ver una película y mira solo un pedacito y uno no entendió nada, ¿verdad? Así nos pasa a veces con nuestra vida, pero cuando le pedimos al Señor eso que decía Ángel, o sea, Señor, por favor, muéstrame un poco más solo para poder entender. Y a veces el Señor en su misericordia lo permite, a veces no nos cuenta todo porque Él tiene un plan para nosotros. Pero yo recuerdo en un momento, y hablando ahorita que Antulio recordaba de lo del papá de Nicky, me recuerdo cuando mi papá murió, me senté un día, había muerto y como a los 2 días me senté y vi una foto que tengo que mi mamá me dio que es de mi papá. Estamos mi papá y yo. Y lo vi y la vi y digo, a la Señor te lo llevaste muy joven. Dije yo. Y comencé a platicar con el Señor yo, ¿verdad? Entonces el Señor me hizo una pregunta y para mí fue impresionante porque me dijo, ¿cuándo hubiera sido un buen momento para ti? Entonces le digo, Señor, nunca. Nunca. Entonces me dice, para ti nunca, pero este era el mejor momento para Él. Entonces miren, eso es cuando Dios nos cuenta un poquito más de la película, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor me dijo eso, le digo, hola, Señor, gracias. Ajá. Porque era su mejor momento. Entonces pasé no solo de resignación, ¿verdad? Sino decirle, Señor, gracias. Y ya no solo era de que, bueno, pues, o sea, voy a aguantar. No, comencé a decirle de ahí en adelante, Señor, gracias, porque te llevaste a mi papá en el mejor momento de su vida, porque era el momento que tú tenías planificado para él. Para nosotros siempre hubiera sido difícil. Yo siempre digo, mi papá, aunque hubiera tenido 100 años, yo hubiera orado exactamente igual, ¿verdad? Porque el Señor lo sanara. Pero el Señor tenía un momento para él. Entonces es eso, tal vez no es que le estemos diciendo que todos los momentos sean fáciles, no estamos diciendo que todos los momentos van a ser, ¿verdad? O sea, color de rosas, o que es así como suena esto, así como mantra. ¿Qué vamos a hacer el peor día de nuestra vida? Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos muestre un poco más. Y cuando nosotros encontramos esos pequeños detalles es cuando uno dice, ¡ala, Señor, qué rico! Gracias. Pasó de ser solo me lo aguanto a Señor, gracias. Eso por lo menos es una de las experiencias que he tenido en mi vida y que cambió completamente el panorama para mí en ese sentido. Qué lindo, y qué lindo lo que nos contaba Ricky, los testimonios. Y fíjense ustedes que oyéndolos me resaltaba el versículo 5, porque Nicky lo leyó y decía, pero no se pongan tristes. O sea, cuando sus hermanos llegan, ha habido una injusticia por años, ¿verdad? O sea, había sido alejado, desgarrado literalmente de su familia. Y él estaba en otra ciudad, en otro país, y Dios lo levanta. Y en este momento sus hijos, o sea, sus hermanos se acercan acá y entonces él se les revela a ellos. Y es interesante porque dice que, estaba leyendo un comentarista que dice, él estaba hablando en otra lengua con los demás y los saca a todos para después hablarles en su propia lengua y confesarles y contarles quién es él. Pero al final él les dice, pero no se pongan tristes, les dice a sus hermanos, porque para José era un tiempo de redención, pero para sus hermanos era un tiempo de juicio. Porque era el momento de que José podría cobrar venganza. Y yo siempre he meditado en ese momento porque yo no creo que José, esta es mi opinión, primera de Antulio 1, esta es mi opinión, pero yo no creo que José haya pensado que para preservación de vida Dios lo había llevado ahí durante todo el camino. Ah, no. Yo creo que no lo pensó, o sea, él solo vivió su momento, él vivió su humillación, desde luego su exaltación, pero él creo que tenía sentimientos como cualquier ser humano. De repente alguna noche canaleando un poquito él ahí en cualquier plataforma digital, a ver, ya sin pelo en la cabeza, con toda su ropa egipcia, haber empezado a pensar, si esto supieran en dónde estoy yo, si esto supieran que se cumplieron mis sueños, si esto supieran que se los dije, ay, Malaya, si La esto frase que nos supiera. encanta. ¿Verdad que esa frase que nos fascina a los matemáticos? Malaya, vaya la papaya, ¿verdad? No, pero Malaya, ¿verdad? Pero en ese momento, yo no creo que le haya estado pensando, sí, pero para preservación de vida Dios me trajo. ¿Sabe en qué momento fue? Cuando él ve a sus hermanos, cuando él se quebranta de ver a sus hermanos ahí y él empieza a sentir y a procesar el dolor del peor día de su vida, en ese momento ha de recibir esa pequeña frase, ese pequeño toque del Señor que le ha haber dicho, yo te traje aquí para que los bendigas. Y entonces él dice, no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Él reaccionó al impulso del Señor. Esa es mi humilde opinión, porque yo creo que él ha de haber sido otro ser humano así, tan como tú y como yo, ¿verdad? O sea, guerrero en algún momento, bueno, en fin, tantas cosas. Pero creo que así le pasó. Amigo, tu situación
tu circunstancia puede ser difícil, puede ser que tú también tengas alguna injusticia sobre tu vida, alguien te ha acusado de algo que no es correcto, alguien ha levantado un falso contra ti, alguien te ha privado de libertad injustamente, yo no sé, cualquier situación que estés pasando, yo te quiero decir, ten ánimo y ten fe, porque en el peor día de tu vida, ten fe, Dios restaurará. ¿Qué les parece, amigos, si hacemos una oración? Yo le voy a pedir a Agner que nos ayude y Agner, creo que es una oración para que el Señor nos muestre y nos traiga ánimo y que sepamos que en Dios nunca hay despropósito, siempre hay una razón de ser, amigo. Siempre hay una razón y le invitamos a orar. Amado Dios, iniciando esta semana, agradeciéndote por terminar el mes de julio e iniciando el mes de agosto, Señor, queremos comprometernos a poder ver más allá de lo que nuestros ojos naturales están viendo. Señor, inspíranos, ayúdanos a ver, danos un vistazo de lo que puede pasar, un vistazo del futuro en tu plan precioso. Nos llenamos de fe, Señor, iniciando esta semana, nos llenamos de gran esperanza y fortaleza porque tú vas peleando para nosotros esta batalla. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos a ti todo eso que nos carga, todo eso que nos distrae, todo eso que nos aflige, porque sabemos que tú nos vas a dar la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vaya con Dios. Tenemos que recordar que estamos en una temporada que se llama Fe Invencible. ¿Y qué es la fe? Sino pues la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de aquello que no veo, pero que sé que va a suceder. Y hoy al finalizar este segmento vamos a orar por milagros. Milagros Amén. en el área de la salud, de las finanzas, milagros de todo tipo que estoy seguro que Dios va a conceder en el nombre de Jesús. Queridos amigos, tengamos fe. Y quiero recordarles que ten fe, Dios restaurará. Es precisamente el tema que estamos leyendo el día de hoy en la temporada Fe Invencible del libro de Brian Sand. Y amigos, hoy lunes 31, déjenme contarles qué hacer en el peor día de su vida y es celebrar la recuperación. Recuérdense que en Ciclac hay una derrota enorme, pero hoy ¿qué tenemos que hacer? A recordar nada más que a pesar de todo, Dios nos puede traer de cenizas y levantarnos y cambiar las cenizas y el luto por baile, y es una cosa que va a ser extraordinaria para nosotros. Amigos, solamente tengamos fe, fe inquebrantable. Hoy el tema es Fe Invencible, la temporada, amigos, y eso es lo que vamos a hacer. Así que recuerde, Fe Invencible. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Y hoy vamos a aprender a celebrar la recuperación. Me encanta celebrar así. Pero hagamos una bulla, Nicky. Porque... ¡Au! Dices de 300, Nicky. Y la celebración empieza cuando David empieza a recuperar todo. Sus rebaños, manadas, plata, oro, su familia. David había estado al borde del desastre. Había mirado fijamente el horrible abismo, pero mediante la fe en Jehová lo había recuperado todo. A pesar de todo, sin embargo, la historia no termina allí. En una asombrosa vuelta del destino, David salió enriquecido de la catástrofe de Ciclag. Tenía más que antes, ya que no solo recuperó lo que le habían robado, recuperó todo lo que le pertenecía a sus enemigos. Tales son los caminos de Dios cuando la calamidad tropieza con la gracia divina. El peor día de su vida puede convertirse en el catalizador para un mañana mejor. Lo que fue diseñado para destruirlo en realidad puede bendecirlo. Usted puede hacer algo más que sobrevivir a la pérdida. Usted puede ser catapultado a una nueva dimensión de la gracia. El terrible momento que usted está atravesando ahora puede convertirse en peldaños hacia la mayor bendición de su vida. Nadie puede predecir cómo pueden ocurrir las cosas. Sencillamente es algo que un Dios bueno y omnisciente puede hacer. Los amalecitas nunca imaginaron que su ataque a David lo enriquecería, así como los principados y los poderes del enemigo nunca podían haber imaginado que la crucifixión de Jesús resultaría en su gloria y en la liberación del mundo. Y como dice la canción, los caminos de la vida de Dios son tales que cuando la gracia ha realizado su obra completa, no solamente nos recuperamos, sino que celebramos la recuperación. Existe un programa llamado Celebremos la Recuperación, cuenta el autor, el cual ayuda a personas que están luchando con dolores, hábitos y complejos. Así es, y tenemos una buena noticia. Tenemos un ministerio de Celebremos la Recuperación en nuestra iglesia. Amo este ministerio, amo su nombre, Celebremos la Recuperación.
He visto personas que han sufrido pérdidas tremendas, recuperarlo todo y entrar a una situación de vida que es mejor que la que conocieron antes de haber sido devastados por la adicción. Estas personas no solo recuperaron la sobriedad, descubrieron una vida mejor de la que habían conocido antes. En cuanto parecía la conclusión de la historia de David en Ziklag, no solo una recuperación, sino una celebración de la recuperación. David fue atacado, sufrió pérdidas, luego recuperó todo. Pero este no fue el final. Al final David fue enriquecido con el botín de su victoria asombrosa reparadora. David terminó con más que antes. Usted nunca debe subestimar la gracia de Dios. La gracia es el principal medio de Dios, es el principal medio de Dios de deleitosa sorpresa, curación de heridas, restauración del baile y recuperación de la belleza. La gracia es el principal medio por el cual muestra su gloria en un mundo caído. Usted nunca debe subestimar la capacidad de la gracia de Dios para convertir el duelo en baile o las cenizas en belleza. El peor día de su vida puede ser duelo, angustia, cenizas y fealdad. Pero como somos personas de fe, lo vuelvo a repetir, ¿cómo nos atrevemos a creer en Dios? Cuando todo parece perdido, a la devastación no se le permite escribir el epitafio final de nuestra vida. Cuando la fe humana se conecta con la gracia divina, termina habiendo una celebración de recuperación. Esto ocurre cuando el duelo cede al paso, el baile y las cenizas de la pérdida. Surge la hermosa ave fénix de la gracia de Dios. Cuando David tropezó con su peor día, parecía que lágrimas y cenizas serían su legado de vida y su vida definida por la tragedia. Pero no era su legado, no era lo que definiría a David. El verdadero botín que David recuperó es que 3000 años después todavía estamos contando su historia en la cual vemos la belleza de la gracia de Dios y encontramos esperanza para nuestras propias situaciones preocupantes. De las cenizas de Ziklag viene una inspiradora historia de recuperación que sigue siendo contada 3 milenios después. Esto es belleza. La belleza es el objetivo final de la obra misericordiosa de Dios y las cenizas parecen ser su medio favorito. Dios es el creador de la belleza y un conocedor de todo lo que es realmente hermoso. Dios es un artista, su lienzo es la creación y las lágrimas de nuestra vida suelen ser un óleo y arcilla cuando trabaja sin cesar para hacer algo hermoso. Queridos amigos, esto es lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos rendimos a Él. Entendemos su gracia, pero nos exponemos y creemos que la palabra tiene tanta vigencia el día de hoy que puede transformar nuestra vida. Yo le pregunto a mis amigos en la mesa, ¿cómo enfrentamos cada uno de nosotros las pérdidas que podemos tener en la vida? ¿Cómo enfrentamos, como decía aquella famosa canción de hace mucho tiempo, cómo enfrentarme a la vida? Una canción que estábamos en los retiros para el perdón. Cuando perdonar es tan difícil, cuando olvidar no se consigue. ¿Cómo enfrentarse a la vida? Cuando hemos tenido una traición, una muerte, un engaño, un adulterio, una situación difícil. ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentarnos a la vida? Y ¿saben qué? Se puede confiar en Dios. Y podemos entender que en Dios no hay despropósito. Y como hemos entendido acá, no subestimemos la gracia de Dios porque tiene una obra extraordinaria en nosotros. Y al final de cuentas, queridos amigos, recordemos que Dios es un Dios de esperanza, ¿verdad? Es impresionante porque cuando haces la pregunta de cómo podemos, yo diría, mi primera respuesta sería, podemos hacerlo bien cuando ponemos nuestra mirada en el Señor. Es impresionante cómo cambia la perspectiva. Cuando tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, aquello que venga, aunque no sea agradable ni gracioso, nosotros podemos enfrentarlo porque tenemos la certeza que Dios está con nosotros. En el momento, y lo digo por mí, esa es mi experiencia, en el momento que yo me desenfoco y quito mi mirada de Dios, en ese momento comienzo a ver todas las circunstancias y siento que la cosa no puede salir, ¿verdad? Siento que de aquí no salimos, que es insoportable, pero es impresionante porque como lo he vivido, entonces puedo testificar de cómo se puede hacer de las dos maneras. Y es tan diferente pasar una prueba, pasar un momento difícil, pasar el peor día de nuestra vida, enfocado en el Señor y poniendo nuestra vista y nuestra confianza en Él, y cuando no lo hacemos. Así que si le ha pasado igual que a mí, lo que necesitamos hacer es pedirle perdón al Señor. Yo me recuerdo en momentos difíciles cuando me he desenfocado y me doy cuenta, gracias a Dios que me desenfoqué, le digo, Señor, perdóname, y comienzo a orar para regresar mi mirada a Él, y entonces las cosas comienzan a tomar una dimensión distinta. Así que sería mi respuesta, ¿cómo lo hacemos? Poniendo nuestra mirada en el Señor. Y sabes una cosa, pensaba yo en que la gran diferencia, porque está diciéndonos el autor que puede ser un catalizador, un acelerante
de este momento difícil hacia una nueva dimensión, tomando en cuenta también que David en ese momento que había perdido todo y que se había sentado a llorar cuando había perdido prácticamente todo lo que tenía, luego va, pelea su batalla y recupera muchísimo más de lo que antes tenía. Y si nosotros lo vemos con esos ojos de fe, ¿verdad? Es la gran diferencia, el ver las cosas de una manera distinta, con ojos de fe, creyendo con certeza que este momento malo va a pasar, pero tenemos para el futuro momentos de gran bendición y que vamos a ser levantados. Yo tengo en mi libro de El peor día de su vida. Lo leímos en el 2010 en Vaya con Dios, porque yo me escribí acá una nota. A mí me gusta escribirme notas de mí para mí. A veces son vergonzosas, pero aquí recomiendo mucho alejarme del azúcar y los alimentos procesados para mi futuro yo. Y saben que en el tiempo en el que se leyó con Vicente, Antulio, Ronnie, yo compré este libro porque nosotros habíamos perdido el último contrato que teníamos como empresa. Y entonces estábamos enfrentando el peor día de nuestra vida. Y yo me escribo acá, realmente, yo escuchaba reírse a Vicente, a Ronnie, a Antulio, y yo iba en el tráfico pensando, o sea, me está dando risa lo que están diciendo, pero yo estoy en un gran conflicto ahorita. Pero ¿saben qué? Hay una promesa. Y Deuteronomio 4:8-31 dice, cuando hayas vivido los peores momentos de tu vida, volverás al Señor tu Dios y escucharás tu voz, porque Dios es misericordioso y no te destruirá, ni te abandonará, ni olvidará el pacto que como juramento tuvo con tus padres. Y cuando yo escuché esto, yo sabía que había una promesa con mis padres. Y después de 10 años, yo celebro la recuperación. Han sido momentos de subidas y bajadas. Y cada vez que yo enfrento una situación difícil, yo me recuerdo que hay una promesa del Señor. Y aunque sea mi peor día, y aunque tal vez hay personas que nos estén escuchando que están lidiando con un cáncer, con un desempleo, con una muerte cercana, cuando vemos en la Biblia cómo Dios y su fidelidad es para siempre, y cuando usted tiene una promesa, es hora de avanzar y dejarse llevar en la aventura de la mano del Señor, y poder celebrar la recuperación y poder aprender en momentos oscuros también. Y el autor habla precisamente de celebremos la recuperación. Y yo recuerdo, porque yo he escuchado muchos años los mensajes de Rick Warren. Y ellos cuentan la historia de John Baker, que es el fundador de Celebrate Recovery, que son estos 12 pasos, y el testimonio de vida de él. O sea, lo que él vivió y cómo de eso sale toda esta inspiración de proyecto increíble para muchas partes en el mundo. Y lo que él vivió. Y vuelvo a pensar, así como David, así como Nikki, así como cada uno de nosotros, hemos tenido el peor día de nuestro día. Y saben, mi pregunta me la hacía a mí mismo también. Mis amigos la empezaron a responder y yo he pasado los peores días de mi vida también. Sin embargo, hay una respuesta que siempre estará en la Escritura. Y a veces cuando tú tienes que clamar al Señor y decirle, Señor, ya no sé por dónde, no puedo más, ya no me doy por vencido, ya no puedo más, es ahí cuando entonces el Señor puede aparecer. Fíjate que el Salmo 34, 4, 6, 7, 9 y 19 dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Pero miren esta parte de la escritura de David, aquí, cómo él está hablando de sí mismo y dice, este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de los que le temen, a su lado está para librarlos. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Muchas son las aflicciones del justo, las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Querido amigo, ¿sabes qué tienes que hacer en el peor día de tu vida? Confiar en el Señor. Y puedes decirle, Señor, con todos mis dolores, así como Job, con todos mis dolores y conflictos, así como David, con las penalidades que podamos tener cada uno de nosotros, aquí estoy y necesito de ti. Y Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré y te responderé cosas, te mostraré cosas ocultas que tú ni siquiera te imaginas. Así que, amigo, hoy vamos a orar. Y vamos a orar para declarar en el nombre de Jesús que tú puedes confiar en Dios, que puedes clamar con todo tu corazón. Padre, bueno, hoy venimos delante de ti, Señor, a veces con el corazón quebrantado, Señor. Padre, yo anoche leía este salmo en mi corazón y repasaba, Señor, en él. Y decía, Señor, eres tú únicamente. A veces nos sentimos como pobres, menesterosos, necesitados y quebrantados, Señor. Pero es ahí cuando tú apareces y cuando tú haces diferencia y cuando tú salvas y cuando tú cambias y cuando tú restauras y cuando tú cambias las cenizas en baile, Señor, y el luto, Señor, en bendición y alegría. Hoy venimos a creer y a declarar que cada persona, Señor, que está en ese lecho de hospital, posiblemente de enfermedad,
en ese momento difícil, privado de libertad, en ese momento complicado. Ahí, Señor, tu palabra puede llegar, restaurar, levantar, sanar en el nombre de Jesús. Eres tu Dios, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Eres tú el proveedor, el sanador, el protector. Eres tú, Señor, el Dios de los milagros. Y hoy creemos y declaramos que tu mano poderosa actúa y está para cada uno de nosotros, Señor, en el peor día de nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Vaya con Dios. Amigos, estamos en esta temporada Fe Invencible. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Celebración de la recuperación. Jesús es un artista de la restauración. Vino para restaurar la belleza a la humanidad destrozada. Su evangelio declara que sobre la cruz absorbió la fealdad del pecado humano en su propio cuerpo y convirtió al pecado y a la violencia en la belleza de la salvación. El argumento de algo feo que se convierte en algo hermoso lo vemos en la vida de David y en las historias de los patriarcas, y quizás más claramente que nunca en la vida de José. José era un soñador, soñó con la grandeza, pero la fealdad de los celos, la rivalidad y la envidia resultó en muchos años de feos sucesos en su vida. Fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un foso, vendido como esclavo y acusado falsamente. José se encontró llevando una vida fea. Pero después de 13 largos años, súbitamente José fue levantado desde la fealdad de la injusticia para ser el primer ministro de Egipto. ¿Quién podía haber pronosticado eso? Y me encanta la palabra súbitamente. Súbitamente. ¿Verdad? De repente. Cada vez que Sí. encuentres un de repente en la Biblia, hay que amarrarse los bien puestos los pantalones, porque de lo contrario no vamos a ver lo que Dios está haciendo. Y continúa, dice, si la historia terminara aquí, sería el edificante relato de un buen hombre que mantiene su moral y vence contra todas las probabilidades. Pero la historia no termina con el ascenso de José. Años después, sus hermanos vinieron a él en busca de alimento. Cuando finalmente José se reveló a sus hermanos, los perdonó. José reconoce en su vida que el propósito de sus hermanos fue malvado, pero también reconoce que Dios puede usar lo que se propuso para mal, para provocar el bien. Por lo tanto, la belleza de la reconciliación nació de la fealdad de la traición. En el peor día de su vida, usted nunca puede predecir cómo hará Dios la recuperación, mucho menos cómo Dios sacará algo digno para celebrar que de las feas cenizas que han llegado a dominar su presente. Pero Dios lo hará. Créalo, ponga su confianza en el Dios que se especializa en convertir el duelo en baile y las cenizas en belleza. Sus hermosos días de baile aún están por venir. Usted no puede predecir cómo o cuándo, pero puede creerlo. La fe nunca subestima el potencial de la gracia. La fe es la audacia de creer que esas escandalosas reivindicaciones, esa bondad incomprensible, pueden venir de la insoportable tragedia. La fe es la audacia de creer que cuando usted lo ha perdido todo, no solamente recuperará todo, sino que vivirá para celebrarlo. La fe es la audacia de creer que en medio de las cenizas de ruina, usted volverá a bailar de júbilo. Dígaselo a sí mismo, mí mismo. Atrévase a creerlo. Tenga fe ciega. Deje que la fe se burle de la razón y declare valientemente que usted volverá a bailar, que celebrará la recuperación, que la belleza vendrá de las cenizas de la pérdida y que al final usted estará mejor que antes. Sé que esto no es fácil. Esta no es la fe común. Esta es fe audaz y excepcional. Usted es capaz de tener esa fe. Usted es capaz de ella porque la palabra de Dios puede producirla y el Espíritu Santo lo ayudará. La fe audaz yace dentro de la capacidad de elegir lo excepcional. Usted es capaz de hacer la excepcional elección de fe audaz y de creer que no solamente se recuperará,
sino que celebrará la recuperación. Aquí, amigos, qué emocionante es estar leyendo este texto. Y ¿sabes qué? No sé si tu corazón se emociona como el de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Amigos, hay un diferenciador entre aquel que es cristiano y el que no lo es, y no en el sentido elitista ni nada por el estilo, sino que las pruebas son las mismas, las circunstancias igual, las pérdidas pueden venir, pero el que tiene su fe puesta en Jesucristo y sabe que el Señor está de nuestro lado a pesar de todo lo que esté pasando, sabes que tiene esa esperanza y tiene esa confianza. Y sabes, uno dice, tarde o temprano sé que veré la mano de Dios. No me doy por vencido. Yo sé que veré la mano de Dios, y esa es la fe. Aquí dice el autor, fe ciega. ¿Qué significa eso? Es que mira, yo creo que hay varios tipos de fe. Agne, no sé cómo las categorizado o catalogado. Ajá. Pero yo creo que hay muchos tipos de fe. Sí. O sea, inclusive podemos tener nuestra fe puesta en un lugar equivocado, en una persona equivocada, pero hay muchos tipos de fe. Yo creo que hay fe de niveles. Por ejemplo, aquel hombre que se acerca y tiene necesidad de una sanidad y se acerca al Señor y le dice, Señor, ayuda en algo mi incredulidad. Ajá. Aumenta mi fe. ¿Qué quiere decir? Mi fe es chiquitita. Ajá. Y estoy dudando, no me está alcanzando. ¿Y qué le dice el Señor? Conforme tu fe te será hecho. Así es. Y sabes una cosa, me recuerdo cuando Jesús está durmiendo en una barca, hay una tormenta y los discípulos lo van a despertar y le dicen, Dios, por favor, aquí está pasando esto tan feo. Y él se despierta, se levanta y calma el mar, calma la tempestad. Y les habla acerca de su fe, ¿verdad? En relación a esa fe. Y si nos hace falta fe, pidámosla. El Dios, nuestro Señor, Padre, nos dará todo lo que le pidamos. ¿Cuánto más cuando nosotros nos acercamos con Él confiadamente para pedirle esa fe que nos hace falta? Y aquí estamos hablando de fe audaz y excepcional, dice. Fe. Y yo lo que pienso, ustedes, es que es una elección, ¿verdad? Yo elijo creer y yo elijo poner mi confianza en el lugar correcto. Es una elección, ¿verdad? O también elijo llenarme de tristeza o de enojo o de rencor o de amargura o de venganza, pero es una elección, esa fe audaz y extraordinaria, Ricky. Sí, es una fe, y como decías ahorita, audaz y excepcional, y es una de esas. Tenemos que poder entender que para que la fe actúe tiene que ponerse en acción, ¿verdad? Y Antonio nos recordaba esa historia ahí cuando se presenta esta persona con Jesús y le dice que lo ayude en su incredulidad, y es interesante porque le dice, tengo fe, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué significa? O sea, yo sé que tú puedes hacerlo porque yo lo he visto, lo he escuchado, pero honestamente en este momento no creo que lo puedas hacer por mí. Probablemente es lo que él estaba expresándole. Entonces llegar con el Señor y decirle, Señor, yo no sé cómo funciona, o sea, yo no sé, y no encasillarlo. Fíjense que el viernes recordábamos que muchas veces nosotros podemos matar la fe por creer que Dios tiene que obrar de una manera específica, ¿verdad? Y Dios es soberano para hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Y muchas veces va a actuar de una manera sorprendente y no nos la vamos a esperar. Entonces estamos perdiendo tiempo creyendo que Dios lo va a hacer de una manera y le pedimos eso. Y a veces estamos esperando de más, y en eso Dios por fin nos muestra que Él deseaba hacerlo de otra forma. Así que seamos de esos que tenemos esa fe audaz y excepcional y creamos en que Él verdaderamente puede hacer las cosas. Miren, esto no es del diente al labio. Es interesante porque anoche, me imagino que porque habíamos estado leyendo esto, ayer estaba leyendo el material, tuve un sueño y en el sueño me recuerdo que estábamos orando por algo que era imposible que sucediera. Y comenzamos a orar por fe, pero yo no soy mucho de sueños. O sea que, a ver, de verdad, me asustó porque yo no soy de las personas que se recuerdan mucho sus sueños, pero estábamos orando y yo me recuerdo que estábamos como familia y orando por algo que yo mismo decía, esto es como que casi imposible. Y en eso el Señor obró, fíjense, en el sueño fue impresionante, pero lo que me impresionó fue que Él obró y comenzamos a celebrar. Y por eso estoy seguro que tienen que ver con lo que habíamos estado leyendo. Pero era eso, miren, se desató una celebración y un júbilo como familia, pero brincábamos como chiquitos, ¿verdad? De ver que Dios actúa. Miren, y de eso se trata. O sea, nosotros no queremos venir aquí y decirle, porque a veces tal vez le decimos, sí, crea, ¿verdad? Pero no nos la creemos nosotros mismos. Queremos decirle, usted ore con todo su corazón. Y el Señor va a obrar. Y Él va a orar como Él sabe que de acuerdo a su necesidad, no como nosotros lo creamos, pero confía en que Él lo va a hacer. Y es eso. Y que nadie le mate la fe. El pastor Ronnie el viernes nos retaba aquí y
nos decía, miren, o sea, no seamos de aquellos que le decimos, pero mire, pues, o sea, como que pongamos condiciones. Usted ore, pídale al Señor y tenga fe como la fe de un niño, ¿verdad? Un niño cuando pide no está preguntando si hay suficiente, si se puede. El niño pide con fe, hagamos nosotros lo mismo con el Señor y Él va a obrar y esperemos que nos sorprenda. Y a mí esa es una de las partes que más me emociona de vivir, de tener una relación con Dios, es que me sorprenda. Yo muchas veces he pedido cosas a ustedes y estoy esperando. Es que tiene que ser así. Y en eso el Señor me sorprende de una manera, y como dice su palabra, y es mucho más abundantemente de lo que yo puedo pensar o incluso, dice la Biblia, imaginar. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Amén. Así es. Y fíjense ustedes que estaba oyendo esta palabra y me resonaba en la cabeza reivindicación, porque el autor dice acá, la fe nunca subestima el potencial de la gracia, pero después dice, la fe es la audacia de creer que esas escandalosas reivindicaciones y bondad incomprensible de Dios viene sobre nuestra vida. Y fíjense ustedes que es una reivindicación. Escuchen esto. Es reclamar algo a lo que se cree tener derecho o argumentar en favor de algo o de alguien. O sea, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo decía el Ricky, es la experiencia personal de ser un hijo de Dios perdonado, restaurado, y transformado por el Señor. Es increíble. Entonces, ¿qué es una fe audaz? Cuando tú crees que por los méritos de Jesucristo tú tienes derecho a reclamar algo que te pertenece como hijo de Dios. Y eso es es otra forma de verlo. ¿Por qué? Porque entonces tú te puedes presentar y llegar a los lugares celestiales. No solamente aplicar a tu vida los beneficios de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, sino que ahí sentado en los lugares celestiales, venir y declarar, orar, hablar, y decir en el nombre de Jesús, yo desato esa bendición, tengo la fe necesaria, y entonces poder aplicar este párrafo que leímos hace un tiempo que decía aquí, tenga fe ciega. O sea, ¿eso qué quiere decir? Tengo fe, pero cierro los ojos y se vuelve por completo oscuro todo, pero veo más, porque lo veo con los ojos del Espíritu. Y entonces, deje que la fe se burle de la razón. Escucha esta parte. A ustedes, yo no sé si te hizo bulla en la cabeza. Bulla, ¿viste? Bulla. No sé si te hizo bulla en la cabeza, pero escucha esta parte. Deja que la fe se burle de la razón. Eso quiere decir, ¿sabes qué razón? No, se burle de la razón. Y declare valientemente que usted volverá a bailar, que celebrará la recuperación, que la belleza vendrá de las cenizas de la pérdida y que al final usted estará mejor que antes. Y esto no es fácil, pero es posible por fe, querido amigo. Es lo que le estamos animando, Nikki. Hoy es el día de fe. Hoy es el día de salvación. fe, y la fe no se genera sola, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y en Filipenses 4 dice que por nada estemos afanados y más bien presentemos nuestras peticiones con acción de gracias, súplica. Y dice que el Dios guardará en completa paz nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y aquí estamos hablando de pensamientos y de nuestro corazón y nuestra mente. Exactamente. Y yo me ponía a pensar, fíjense que tengo 10 libras de más. Y estoy peleando con esas 10 libras y no se bajan con nada. ¿Cuántas tendré yo? 10 libras de ¿Cuántas más. tendré yo? Y me pongo a pensar, ¿no qué estoy haciendo? ¿Qué dejé de hacer? Dejé de entrenar todos los días y dejé de cocinar mi almuerzo. Entonces, cuando nosotros estamos en una prueba difícil, lo quiero comparar con esto, porque si nosotros estamos entrenados en la palabra de Dios y no esperamos a estar en el piso para fortalecer nuestra fe, es más rápido, es más fácil mantener que no tener nada y tratar de recuperar. Y creo que el entrenamiento en la palabra del Señor debe ser vital todos los días, abrir nuestra Biblia, así como lo hacía Jacob, Abraham, Isaac, todos los patriarcas de la fe, en donde ellos buscaban del Señor y Dios les hablaba. Creo que poder enfrentar una prueba ya entrenados es diferente a poderla enfrentar ya cuando estamos en el piso, buscar del Señor. Así es, y por eso creo que hoy vamos a orar. Queridos amigos, yo quiero orar en dos sentidos. El primero es porque si tú todavía no tienes una relación con Dios, déjame decirte que posiblemente todavía no te puedes burlar de la razón, porque la razón te gana, porque el que te convence es el Espíritu de Dios que está dentro de ti, y ese Espíritu de Dios es el que te puede decir, por ejemplo, lo que decía Ricky Chacón, es Efesios 3:20, gloria sea aquel que puede hacer las cosas mucho más grandes y abundantes de aquello que tan solo pudiéramos creer o imaginar por el poder que habita en nosotros. Eso solo aplica si tú tienes al Espíritu Santo dentro. Si no, no aplica a ti. Y por eso puede aplicar a ti. ¿Cómo? A través de una oración. Una oración en la que le puedes entregar al Señor tu vida. Decirle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Y por eso quiero invitarte ahí donde estás. Si puedes hacer esta oración y nos puedes acompañar. Decir, Padre, bueno, hoy quiero reconocer
que sin ti, Señor, es imposible. La razón me gana, las circunstancias me abruman. Amén. Pero en ti, Señor, soy más que vencedor. Y por eso hoy te quiero, Señor, decir que me arrepiento de esa vana manera de vivir. Ahí donde estás, dile: Señor, me arrepiento de querer vivir una vida en victoria solo por mis méritos y capacidades. Amén. Hoy, Padre, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi vida. Hazme una nueva criatura, una creación nueva, Señor. Y regálame tu Espíritu Santo, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Y permíteme ahora creer, Señor, en todo lo que tengo derecho como hijo, Señor. A ver esa reivindicación por fe en mi vida. Que tú restaures, Señor. Una fe que restaura, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, papito. Señor, te damos gracias también, Padre, por cada oyente, por cada televidente que hoy está escuchando este mensaje, Señor. Y que tal vez su fe está chiquita, Padre, pero tú la puedes llevar a un siguiente nivel, Padre. Padre, aumenta nuestra fe para que conforme a nuestra fe nos sea hecho y que hoy podamos cantar victoria en todas las áreas de nuestra vida. Decir: Señor, tú traes reivindicación a nuestra vida y tengo la fe ciega, Señor. Y si tengo poca fe, aumenta mi fe, Señor, porque conforme mi fe me será hecho. Y lo digo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso, mis queridos amigos. Cristo vive. Así es. Pero hoy queremos dejarte con el Salmo 30:11. ¿Para qué? Para que, como diría Ricky, esa cancionaza de Tumbas a Jardines la podamos cantar. ¿Por qué? Porque tú cambias mis lágrimas en danza y me quita la tristeza y me rodeas de alegría. Y esto dice el Salmo 30:11. Amigo, es lo que Dios va a hacer sobre tu vida hoy. Por eso lo queremos declarar con toda la fe sobre tu vida, querido amigo y oyente que nos está escuchando el día de hoy. Y así nos despedimos. Así es, y gracias a Dios, hoy es lunes. Que Dios bendiga y multiplique también ese salario que usted recibe. Bendiga su inicio del mes de agosto. Y recuerde, es una elección. Elija la fe audaz y extraordinaria. Y recuerde que Dios no usa solo personas perfectas ni circunstancias perfectas. Así que es hora de recuperar lo perdido y celebrar la recuperación. Así es. Y no pongamos limitaciones a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y les recuerdo una vez más, Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ese gran poder está como a la orden del día cuando eres hijo de Dios. Solo recuerda que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Queridos amigos, estamos finalizando el mes, empezando la semana. Recuérdese que ayer fue 30, hoy es 31 y mañana será 1. Así es, 1 de agosto. Así que si usted quiere saber que este programa continúa mañana en este programa de Vaya con Dios. Amigos, gracias por el favor de su sintonía. En nombre de Agner Mejía, el tremendo Ricky Chacón y no digamos Nicky, un grito de... Ahí está, muy bien. Queridos amigos, y Antulio Castillo, su humilde y seguro servidor, le queremos recordar: ni solo, ni mal acompañado, nunca, amigo, vaya con Dios. Nos vemos, amigos. Fin de mes. Eso, pague el IVA.